Y a continuación Ana Serra nos va a hablar sobre teoría de la mente en esquizofrenia. Antes que nada, yo también quisiera agradecerles a la organización que me hayan invitado a participar en estas jornadas, en las que claramente de todo el programa yo era la más, digamos, anónima. Yo, a lo largo del día de hoy, pues ya he estado hablando desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas acerca de la cognición social, y a mí me gustaría centrarme en uno de los dominios que influye, que es el de la teoría de la mente, para presentarles un proyecto que estamos llevando a cabo en el Hospital Margarita de la Mercè, con colaboración de la Friedman, y que se trata de la elaboración de un instrumento para la evaluación de la teoría de la mente en la esquizofrenia. Brevemente, el término de teoría de la mente hace referencia a la capacidad para inferir estados mentales tanto a uno mismo como a los demás. Este término, al que a partir de ahora voy a llamar TOM, fue acuñado por primera vez en 1978 por Premack y Woodruff, cuando se preguntaban si los chimpancés contaban con esta capacidad. La teoría de la mente implica tener conciencia de que uno mantiene creencias acerca de la realidad, tiene deseos, tiene intenciones, y que todo esto pues influye en cómo uno se siente y en cómo uno actúa. Y no solo eso, también implica tener conciencia de que las demás personas también tienen creencias acerca de la realidad, intenciones, deseos, y que estos pueden diferir no solo de los nuestros, sino también de la realidad. A nivel cerebral han sido muchas las áreas que se han descrito como implicadas en la teoría de la mente, tanto regiones anteriores como regiones posteriores, límbicas y paralímbicas. Especial relevancia tiene la corteza prefrontal, como ya se ha dicho, en concreto dos zonas, una que sería la ventromedial, que estaría, digamos, activada ante procesos de tipo afectivo, como puede ser el reconocimiento de estados afectivos en uno mismo y en los demás, el reconocimiento de emociones básicas a través de la expresión facial, en la empatía y en la interpretación de la prosodia. Mientras que la zona dorsolateral estaría implicada ante procesos de tipo más cognitivo, como puede ser el reconocimiento de estados mentales cognitivos en los demás y la percepción de la causalidad. La alteración del TOM fue descrita por primera vez en el espectro de los trastornos autistas, y más adelante, con los años, se ha ido describiendo en otros trastornos, tanto neurodegenerativos como psiquiátricos, e incluso en el envejecimiento normal. La esquizofrenia, como ustedes bien saben, se trata de un trastorno psiquiátrico grave que implica, entre otras cosas, un deterioro cognitivo. De forma clásica, la atención se había centrado siempre en los procesos cognitivos básicos, como por ejemplo la atención, la memoria o las funciones ejecutivas, pero en las últimas décadas ha ido cobrando relevancia la cognición social, de forma que ya en el 2003 la batería Matrix la incluyó como uno de los 7 dominios cognitivos críticos en la esquizofrenia. Esta batería, la Matrix, ha estado desarrollada conjuntamente por la NIMS, el Instituto Nacional de Salud Mental, y la FDA, para usarse en ensayos clínicos, para desarrollar medicamentos que vayan, digamos, a potenciar la cognición en la esquizofrenia. Como ya se viene diciendo a lo largo del día, la cognición social es un concepto amplio, un concepto paraguas que se dice que da cobijo a muchos dominios, entre ellos el de la teoría de la mente. En la esquizofrenia, las primeras personas que hablaron de una alteración de esta capacidad fueron la pareja formada por Chris y Yuza Frith, que, observando las similitudes entre los síntomas negativos de la esquizofrenia y los síntomas presentes en el autismo, sugirieron que podía haber un déficit común entre los dos trastornos,
que sería una alteración en la capacidad para generar metarepresentaciones. Estos autores también sugirieron que, al tratarse el autismo de un trastorno del desarrollo, esta alteración de la TOM podría ser ya congénita, mientras que la esquizofrenia, al debutar a finales de la adolescencia, a principios de la edad adulta, cuando las capacidades cognitivas y lingüísticas están ya plenamente desarrolladas, podría explicar por qué estos trastornos muestran síntomas tan claramente diferenciados. De forma breve, el modelo que propuso Frith intentaba explicar la mayoría de los síntomas psicóticos a partir de una alteración en la conciencia reflexiva, es decir, en una incapacidad para asociar las propias intenciones con la conducta ejecutada y para monitorizar las intenciones de los demás. Así, una falta de conciencia acerca de las propias intenciones daría lugar a delirios de grandeza en los síntomas positivos y a despersonalización y falta de voluntad en los síntomas negativos. Una falta de conciencia acerca de las propias intenciones podría dar lugar a delirios de control o de inserción del pensamiento, y en las negativas a una pobreza de pensamiento y una pérdida de afectividad. Y por último, una falta de conciencia acerca de las intenciones de los demás podría dar lugar a delirios de persecución y alucinaciones en tercera persona, y en los síntomas negativos a desrealización y aislamiento social. El modelo de Frith, aunque ha sido muy criticado, a día de hoy continúa siendo uno de los más referenciados. Aparte de él, ha habido otros autores que también han propuesto su modelo, por ejemplo, Hardy Bailey, que proponía que era una alteración, digamos, de la planificación y de las funciones ejecutivas, y Abu Akel, que propuso un modelo de continuidad que iría desde una alteración genuina de la TOM a una hiperTOM. A día de hoy son muchísimos los trabajos que se han centrado en la teoría de la mente y en la esquizofrenia, y podríamos afirmar que sabemos que efectivamente hay una afectación en este trastorno. Les he puesto un par de metaanálisis, pero realmente podría haber llenado diapositivas y diapositivas con artículos sobre este tema. Los que trabajamos con estos pacientes conocemos las dificultades que presentan para su integración en la comunidad. El funcionamiento social se puede definir como el desempeño social global de una persona en diferentes ámbitos del día a día, tal como poder vivir independientemente o mantener un trabajo. Han sido descritas detalladamente las alteraciones presentes en este trastorno y se han buscado correlaciones con algunos factores, como por ejemplo la neurocognición, la cognición social o los síntomas negativos. Algunos datos hablan que de un 40 a un 60% de estas dificultades se podrían explicar por los déficits en neurocognición, y se ha propuesto la cognición social como elemento mediador entre la neurocognición y la capacidad funcional. La TOM se ha visto que está más fuertemente asociada al funcionamiento social, más incluso que la neurocognición o que los demás dominios de la cognición social. Las habilidades de la TOM se han visto que estaban asociadas, cuando están preservadas, a unas mejores habilidades de comunicación y también a una participación más activa en lo que sería, digamos, la vida en sociedad. También algunos autores han afirmado que es posible su rehabilitación, y les traigo un par de artículos en los que mediante un instrumento intentaron, digamos, entrenar estas capacidades, y vieron que los pacientes que habían seguido este entrenamiento mostraban después una capacidad mejor. Por lo tanto, se trataría de una diana terapéutica imprescindible a tener en cuenta en todos los programas de rehabilitación psicosocial.
Pero es cierto que aún todas estas, digamos, afirmaciones que he hecho hasta ahora, hay algunos puntos que han generado un cierto debate porque los trabajos hasta ahora pues daban resultados un poco incongruentes, no eran resultados concluyentes, ¿vale? El primer punto hace referencia precisamente al tipo de alteración que presenta la TOM en la esquizofrenia. Se ha postulado que en la esquizofrenia desorganizada o en la que hay un predominio de síntomas negativos habría una incapacidad para atribuir estados mentales en los demás. Es decir, el tipo de alteración de la TOM se asemejaría a la que podríamos encontrar en el autismo, mientras que en síntomas positivos, en esquizofrenias de tipo paranoide, está claro que las personas son capaces de atribuir intenciones en los demás, lo que pasa es que lo hacen mal. Acerca de la submentalización o la supermentalización, la hipertom de la que os hablaba antes, por ejemplo, sí hay bastantes pruebas empíricas de esta submentalización. En cambio, yo he encontrado pocos trabajos que busquen si existe realmente esta hipertom. Una posible explicación sería que la mayoría de los instrumentos con los que contamos solo contemplan respuestas de tipo correcto e incorrecto, por lo tanto no se permitiría ahondar en el tipo de errores que cometen estos pacientes. Otro punto que ha generado cierto debate era si la teoría de la TOM, digamos, alterada, se trataba de un marcador de estado o un marcador de rasgo. Si bien durante una fase de agudización de la enfermedad estas alteraciones se hacen más evidentes, también se han encontrado durante las fases de estabilidad y también en familiares de primer grado sanos de pacientes esquizofrénicos. Por lo tanto, se afirmaría más bien que se trata de un marcador de rasgo. Y por último, el último punto hace referencia si la alteración de la TOM es un dominio específico o si bien está incluido en una alteración más global de la cognición. En este punto, los resultados abogarían más a que se trata de un dominio específico, puesto que hay pacientes que, por ejemplo, tienen preservadas las funciones cognitivas, digamos, más básicas, pero en cambio rinden mal en las pruebas de la teoría de la mente. También sería un marcador, un indicio, el hecho de que los tratamientos antipsicóticos tengan efectos diferentes en la cognición, digamos, en la neurocognición y en la teoría de la mente. A la hora de intentar buscar el porqué de todas estas discrepancias, uno puede plantearse si no radica un poco en la heterogeneidad de lo que sería el trastorno. A pesar de que hace ya más de un siglo que Emil Kraepelin delimitó lo que sería la demencia precox, la etiología, la neuropatología y la fisiopatología de la esquizofrenia continúan creando aún algunas dudas. A pesar de que existen criterios que permiten identificaciones diagnósticas confiables, la esquizofrenia continúa siendo un síndrome clínico amplio que se define por el relato de experiencias subjetivas, por alteraciones funcionales y por un curso muy variable. Otra reflexión que podemos hacer es acerca del concepto mismo de TOM. Como se ha visto ya hasta ahora, no se trata de un concepto unitario, un concepto monolítico, sino que incluye una TOM afectiva, una TOM cognitiva, es decir, la decodificación del estado mental y un razonamiento del estado mental. Los instrumentos normalmente que se utilizan son unimodales. Sí que es verdad que cada vez más se intenta la evaluación más global, pero a día de hoy aún hay esta tendencia a utilizar instrumentos que son unimodales. Por lo tanto, la fotografía que nos queda al final podría no ser total de las alteraciones que presenta la persona en la teoría de la mente. Por último, reflexionar acerca de cuál es realmente el impacto de esta alteración de la TOM en el día a día.
Últimamente se habla mucho de mentalización online o iTom, que no lo busqué, no se trata de ninguna app, pero como ahora todo se dice así, que sería una TOM implícita y una mentalización offline o una ITOM, que sería una mentalización explícita. La mayoría de los instrumentos que se utilizan exigen de la persona que haga una mentalización offline, una mentalización explícita, consciente. En algunos estudios se ha intentado ver realmente cómo funciona a nivel inconsciente. O sea, los procesos inconscientes serían procesos, digamos, que se pondrían en marcha de forma inconsciente y que tendrían como objetivo rastrear las intenciones de los demás. Mientras que los procesos, digamos, la toma explícita serían procesos que se desarrollan más tarde y que se desarrollan de forma consciente para poder, digamos, inferir el estado mental de la otra persona. Hay un estudio en el que hay una versión, digamos, del test de Sally-Ann. En este caso, Sally vuelve a entrar en escena por una puerta diferente según cuál sea, digamos, su creencia falsa acerca de dónde está la pelota. El 90% de los niños, cuando se les anticipa que volverá a entrar Ann, de forma inconsciente, dirigen la mirada hacia la puerta que corresponde, digamos, con la creencia falsa de Sally. Pero cuando se les pregunta explícitamente, solamente el 45% de estos niños lo contestan correctamente. En el artículo que aquí les pongo de Schneider, también hicieron una prueba parecida a la de Sally-Ann. En este caso era una persona que estaba delante de dos cajas y ponía una pelota en una de las cajas. Entonces delante había como un peluche, sonaba un timbre, esta persona salía y el peluche cambiaba la pelota. Entonces, cuando volvía a entrar la persona, que es importante decirlo, llevaba una visera para que pudiera, digamos, ocultarle la zona de los ojos y que la persona, digamos, no pudiera obtener pistas por esto, sin darle ninguna instrucción a la persona que estaba visionando la escena. Esta persona también dirigía la mirada precisamente en la puerta donde iba a entrar la persona. Por lo tanto, a nivel inconsciente había habido un rastreo del conocimiento de las intenciones de la otra persona. De forma diferente, pero en la misma línea, McCabe y colaboradores lo que hicieron fue grabar las entrevistas que mantenían con sus pacientes y luego las transcribieron verbatim. A partir de la transcripción de estas, digamos, entrevistas, estos autores dedujeron que la capacidad de mentalización de sus pacientes estaba preservada, puesto que utilizaban verbos de tipo de estados epistémicos, ¿no? Pues creo, pienso, ¿vale? Y sus respuestas, digamos, indicaban que eran capaces de intuir la intención de su interlocutor. Por lo tanto, esto es un poco, pues, para reflexionar de cara al futuro. Al existir estos procesos inconscientes, bueno, pues a lo mejor la idea que tenemos ahora de la alteración de la TOM es parcial y caldría, digamos, se debería ir un poco en esta otra línea. Mi idea aquí era hacer un pequeño repaso de los instrumentos que clásicamente se utilizan, pero como se me han adelantado y muy bien, voy a hacer un repaso mega rápido. Esta es la creencia falsa de primer orden. Luego existen las creencias falsas de segundo orden, las comunicaciones no literales, las tareas de transgresión de la norma socioconvencional, tareas de empatía y juicio moral, la expresión emocional a través de la mirada y las emociones básicas de Ekman. Llegados a este punto y visto, digamos, las diferencias que existen entre un instrumento y otro, uno se plantea, cuando evalúa la TOM, qué es lo que está evaluando realmente. Si está evaluando creencias sobre deseos, creencias sobre emociones, estados emocionales basados en creencias, conocimientos sobre la intención del interlocutor, etc. Por lo tanto, la teoría de la mente no puede estar reducida a un test aislado, sino que es necesaria una batería de pruebas intervinculadas para poder abastar
el abanico de competencias que incluye. Han sido bastantes las críticas que se han hecho acerca de la metodología utilizada en muchos de estos estudios. Una de las críticas se centra en el origen de muchos de estos instrumentos, que, como ya se ha dicho, proceden de la psicología evolutiva y fueron pensados inicialmente para evaluar a niños y luego posteriormente se han adaptado a población adulta. Otra de las críticas se centra en el formato de muchos de estos instrumentos, que es un formato pues, de lápiz y papel. Son fotografías o secuencias de fotografías, tiras cómicas, historias que se leen en voz alta. En todas ellas se dista mucho de lo que es una interacción real del día a día. En el día a día nosotros pues, nos apoyamos de variables contextuales, de la prosodia, de la expresión facial para entender. En este caso son pruebas estáticas y no permiten esto. Muchas críticas también se han centrado en la falta de estudios psicométricos. Por eso me alegro pues, cuando la ponencia anterior, David Gil, hablaba de los esfuerzos a la hora de validar pruebas, de fiabilidad, la validez de todas ellas, ¿no? Es un trabajo que es muy importante. Y al final de todo lo que se recomienda siempre es intentar utilizar instrumentos que sean más dinámicos, que sean más ecológicos y que también sean más retadores para evitar que se consigan siempre efectos techo. De hecho, ya son muchos los autores que en sus estudios han utilizado instrumentos que están en un formato audiovisual, que a mi modo de ver es mucho más ecológico, pues se asemeja mucho más a las interacciones del día a día. Y aquí les pongo unas cuantas solamente, pero ya tanto Kaiser como Wallet Caballero utilizan desde escenas extraídas de películas o de programas de televisión, o existe el MAS, que ya habla del compañero, y la Tacit, que está pensada sobre todo para discriminar el sarcasmo. Llegados a este punto, uno concluye que, a pesar de la evidencia que existe acerca de la alteración de la TOM en la esquizofrenia, los instrumentos que más comúnmente se utilizan podrían no estar dando una imagen completa de estas alteraciones, siendo necesario quizás una batería que incluyera muchas más pruebas de diferentes tipos para poder tener un perfil más global. Esta conclusión fue un poco el leitmotiv de nuestro proyecto. Nosotros pensamos en idear un instrumento en un formato audiovisual que recogiera las principales pruebas que se utilizan para evaluar la teoría de la mente, pero las hemos adaptado para poder ser, digamos, filmadas. Nuestro primer objetivo, pues, es elaborar y probar una herramienta ecológicamente válida que permita la evaluación de la TOM en sujetos adultos que padecen esquizofrenia. Nuestro segundo objetivo es contrastar la validez y utilidad del nuevo instrumento con un grupo de pacientes adultos afectos de esquizofrenia. Y el tercer objetivo es avanzar con el conocimiento del perfil de alteración a lo largo de diferentes dominios afectados en la TOM. Partimos de dos hipótesis. Una es que nuestros pacientes obtendrán resultados inferiores, de acuerdo con lo que ya se va viendo en la literatura, y que nuestra batería tendrá al menos la misma validez para detectar alteraciones de las que ya existen en la actualidad. Gracias a la ayuda del Hospital Benito Beni de Sant Boi y del Sagrat Cor de Martorell, hemos sido capaces de reclutar una muestra de 40 sujetos clínicos y ahora estamos en fase de reclutamiento de una muestra control, aparejada por edad, sexo y escolaridad. Los criterios de inclusión para este estudio, que ha sido previamente aprobado por el Comité de Ética e Investigación, es un diagnóstico de esquizofrenia, una edad comprendida entre los 18 y los 65 años y haber firmado el consentimiento informado. Como criterios de exclusión tenemos la presencia de enfermedades orgánicas del sistema nervioso central, antecedentes de traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia, descompensación aguda del trastorno psiquiátrico de base, comorbidad con retraso mental,
patología somática con repercusión mental, comorbilidad con trastorno por uso de sustancias o bien presentar déficits sensoriales importantes o sin corrección. El instrumento que hemos elaborado es un DVD que consta aproximadamente de unas 60 escenas de 1 minuto de duración. Contiene tanto ejercicios de tipo cognitivo como ejercicios de tipo emocional, y lo que hemos hecho ha sido hacer 5 escenas para cada bloque, 5 escenas de creencias falsas de primer orden, 5 escenas de creencias falsas de segundo orden, de faux pas, de identificación de la mentira, mentira piadosa, ironía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me gustaría mostrarles un tráiler, un poco, es un cortapega que hemos hecho, pero para que tengan un poco una idea de lo que se trata. Esta grabación se llevó a cabo en 4 días. Para eso fue necesario alquilar un piso y poner la imaginación pues, para ir decorando, para que pareciera que fueran muchos pisos diferentes. También se han rodado escenas en exterior, en el hospital, pedimos permiso en un bar para que pudiéramos grabar también ahí, en la calle. Han participado en el equipo técnico, eran 2 técnicos de audiovisuales, y como actores, eran actores amateur, eran 2 chicos y 2 chicas. Y bueno, y este es el resultado. Paco, ¿Harías eso por mí? ¡Qué de tiempo, colega! Mira, esta es... Señor González. Sí, señor. Ese es el espíritu. Trabajando, serio, concentrado. Sí, señor. qué tele más bonita. Seguro que se ha venido a un circo o le crecerían los enanos. No estoy interesado, gracias. De las galletitas. La madera tenía pintada de color chocolate y que le quería pintar de color blanco, ¿vale? Pero al final lo voy a dejar de color chocolate, porque no tengo tiempo. ¿Qué pasa? La pandemia se está extendiendo muy rápido. No me obligues a hacerte daño. No me obligues a hacerte daño. ¿Qué haces aquí? ¿Qué coño haces aquí, Mateo? Pero el proyecto al final ha caído en manos de Sandra, por lo que... Sí, hola. Sí, soy yo. Perdona. Perdón, ¿quién ha ganado el primer premio? Que eres muy pesado y no pienso decirte más. Ya está. Bueno, pues esto es. Una vez hicimos la grabación del DVD, hubo 3 pruebas piloto, 2 con compañeros del hospital, a quienes les pasamos el DVD un poco para captar pues, sensaciones, y también porque habíamos elaborado una primera escala para recoger las respuestas y queríamos ver pues, si las preguntas eran adecuadas, si se entendían bien, etc. Y también, digamos, hicimos un estudio piloto con pacientes con el mismo fin. Con el análisis de frecuencias de las respuestas que nos dieron, pues un poco hicimos los criterios de corrección de esta prueba. Para cada pregunta decidimos que había una pregunta TOM y una pregunta control. No lo he dicho antes, pero sí que cuando tú estás pasando el DVD, pasa una escena, haces las preguntas y luego va la siguiente escena. Es decir, vas haciendo corrones, ¿no? Y así a veces el paciente tampoco no se cansa. Estos pilotos también nos han servido, por ejemplo, para descartar escenas. Es decir, en algunas ocasiones pues, hemos visto que la escena que habíamos diseñado pues, no era significativa, no quería decir lo que queríamos decir, entonces hemos ido eliminando.
Por eso también el hecho de hacer 5 escenas para cada bloque, porque pensaba, mira, lo que cuesta mucho es hacer todo el DVD. Una vez está hecho, pues si tenemos que ir cortando escenas que no son discriminativas, pues mejor que haya muchas y vayamos cortando y nos queden pocas, que no ya empecemos por pocas y no nos quede nada. El protocolo total de este estudio consta además de escalas clínicas, pruebas cognitivas, que hemos incluido la BATS, la Rivermead, los 4 subtest del WISE y la TAP, y otras pruebas de cognición social como el MindEye, las creencias falsas de segundo orden y el FOPA. He puesto aquí abajo lo de la resonancia magnética, porque bueno, es una idea de futuro que nos hemos planteado, como tiene un formato audiovisual, ser posible, digamos, de evaluar a los pacientes mientras se está haciendo, digamos, el escáner. Pero bueno, esto sería en un futuro. A día de hoy, lamentablemente, pues no contamos aún con ningún resultado preliminar que les pueda presentar, pero yo espero que en un futuro, si existe la ocasión, pues pueda ya aportar datos y que estos datos pues sean positivos y esperanzadores. Nada más, muchas gracias por su atención y les dejo ya con el último ponente. Merci.